realmente es medium. Y yo he escuchado mensajes que le dan a otra persona que las personas dicen, ay, no. Existen los medium, existen personas que pueden canalizar el más allá, existe el arte de la adivinación. Vi este video, este debate en donde participó Jordi Rosado y me hizo recordar uno de los programas que nosotros hicimos en Facebook cuando teníamos el programa de Se te ha subido el muerto, que por cierto ese programa está en el canal de YouTube. En esa ocasión platicamos con Lucy. Lucy es una persona que en algún momento fue religiosa, fue monja y luego se separó de la iglesia. Nos ayudó a hablar del exorcismo, nos habló acerca de un caso de posesión demoníaca en el que ella tuvo contacto, pero también hablamos de este tema, la adivinación, y se habló acerca del contacto con el más allá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? ¿Y por qué para mí es importante la postura de la Iglesia Católica con respecto a estos temas? Por más que nos guste o no nos guste la postura como, digamos, de alguna manera como asociación religiosa de la Santa Sede, del catolicismo, sin duda sus registros paranormales son muy interesantes y son años y años y años de estudio. Algo que en ese momento Lucy nos comentaba era de que sí, la Iglesia postula que es posible canalizar el más allá, que existen los mediums, incluso que existe el arte de la adivinación o personas que nacen con este don de la adivinación. Sin embargo, para la Iglesia Católica es importante resaltar que esto solo debería de ser de alguna manera potestad de Dios. Y a pesar de que existan los medios para hacer este tipo de rituales o tener este tipo de contactos paranormales, la Iglesia Católica postula que no es poder del ser humano ni adivinar el futuro ni contactarse con los muertos. Algo que me pareció muy interesante y entonces me puse a estudiar. No sé si como tal sea así, pero probablemente la creencia de la Iglesia Católica y Cristiana de que el contacto con el más allá es posible y sobre todo también la adivinación podría venir de la propia Biblia. Hay un personaje que se llama la bruja de Endor. Para ser más preciso, y lo voy a leer para no equivocarme, es un personaje que sale del primer libro de Samuel. En este libro hay un pasaje que cuenta la historia de cómo un personaje bíblico, al ya no tener más contacto con Dios, al ya no ser de alguna manera bendecido por Él y protegido por Dios, recurre a un personaje que se conoce, al menos en este pasaje, como la bruja de Endor, una adivinadora, necromante. De hecho, podía contactarse con los espíritus. Y el relato que encontramos en la Biblia es bastante interesante. El relato se centra en Saúl, el primer rey de Israel. Saúl iba a la guerra en contra de los filisteos. Sin embargo, al verlos y al sentir temor, consultó a Dios, pero este no le responde, al menos eso es lo que dice el relato. ¿Por qué? Por una desobediencia que Saúl había cometido en contra de la voluntad de Dios. Por lo cual él mismo manda de alguna manera a su gente a buscar a una necromante, a una bruja, a una adivinadora, a una medium abiertamente, para poder tener contacto con una persona que lo guíe y saber qué es lo que le depara el futuro y sobre todo lo que depara en esta guerra. Cuando Saúl llega con esta bruja, prácticamente ella le hace prometer que ya no van a perseguir a las personas que tuvieran esta práctica. Saúl accede. Y entonces es cuando, atención, y esto es donde se pone interesante, la bruja canaliza ni más ni menos que el espíritu del profeta Samuel. ¿Qué poder tenía este personaje como para poder convocar al espíritu de uno de los profetas de Dios? A este punto Saúl venía disfrazado, pero en ese momento la bruja, al darse cuenta que estaba canalizando al profeta, en verdad pudo entender que estaba ante el rey Saúl, rey de Israel, que antes había perseguido a adivinadores y a quienes hacían este tipo, digamos, de rituales. Se sintió enfadada, pero siguió ella, según el relato bíblico, siguió con el hechizo, siguió con este embrujo, con este contacto paranormal. Y algo muy importante, al hacer contacto con este espíritu, con este ser, con el profeta Samuel, aquí es donde Saúl se entera de boca del espíritu que Dios ya no lo tenía entre sus favoritos y que perdería el reino ante David.
Quienes ponen en duda la veracidad del relato, me refiero a la veracidad del poder de esta bruja, aseguran que lo dicho por este espíritu ya había sido dicho por el propio Samuel cuando estaba en vida. Incluso una de las partes nuevas, algo de la profecía que añade la bruja, es que Saúl va a morir en cierta fecha. Verdad es que muere aproximadamente 3 días después, por lo cual unos creen que la bruja se equivocó o que literal se estaba inventando. Pero entonces, ¿por qué este relato está en la Biblia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué un personaje como Saúl, que era cercano a Dios, que ya por ende esto ya es una relación, una especie de actividad paranormal, por qué estaba seguro que existían personas que podían canalizar a los espíritus y que sobre todo podían ayudarlos a encontrar ciertos mensajes? Relatos y testimonios son muchos. La Iglesia Católica cree en este don, por decirlo de alguna manera, y de esta capacidad a través de los rituales. Incluso, como podemos ver, una de esas fuentes es la misma Biblia. Lo importante es preguntarnos o preguntarte directamente a ti, ¿crees que de verdad existan los mediums? ¿Crees que de verdad existan personas que puedan contactarse con el más allá y adivinar el futuro?